pared un título de limpieza de sangre, a fin de que ni entrasen en ella gente judía, que llamaban, o conversos judíos, ni tampoco gente de origen musulmán a los que denominaban moriscos. Había que presentar no solamente que ellos no descendían de gente conversa, sino también sus padres, sus abuelos, etc. Un catálogo de limpieza de sangre. Esto no sentó muy bien a muchos de los cofrades, de forma que estos, que habían solicitado tamaña cosa, decidieron extinguirse y pasaron a llamarse Cofradía de Santiago de los Hijos d'Alba. Al mismo tiempo, los que quedaban de la Cofradía de Santiago cambiaron también su nombre y se hicieron denominar Cofradía de Santiago de los Labradores. Las discordancias fueron larguísimas, tardaron mucho tiempo en llegar llegaron a un acuerdo porque se marcharon unos de aquí y los otros acabaron también. Pero cada uno tenía dentro de la capilla su propio altar y es más, su propia imagen. La imagen que representaba a Santiago de los Hijos d'Alba era un Santiago a caballo blanco, mientras que la cofradía de Santiago de los Labradores presentaba a Santiago en traje de peregrino. La situación solamente se pacificó casi 200 años más tarde, en 1757, cuando la cofradía se trasladó, la cofradía de los Hijos d'Alba se trasladó primero a Santiago, a la iglesia de Santiago de la Antigua y luego a la iglesia de San Juan. La verdad es que aquella cultura con los frailes fue un poco traumática, porque ese año, en 1757, un 22 de agosto, se reunieron por última vez los cofrades de los Hijos d'Alba con los frailes. Sabemos incluso los nombres de cada uno de la comisión. Eran 5 frailes y eran 3 civiles. Los frailes propusieron que cuando ellos actuasen en las ceremonias por la muerte de alguno de sus cofrades, de los cofrades de esta cofradía, debían de pagar 25 reales. Pero es que ya los cofrades ni entraron a discutir. Simplemente traían ya la idea hecha de que se iban a despedir de aquí, le dieron las gracias a los frailes, cogieron el cortante y se marcharon. Y ahí terminó la cofradía de estar aquí. Bueno, por razones obvias, y esto voy a pasar rápidamente, las ceremonias religiosas que se celebraban en el convento, de tipo popular, y en las que intervenía el pueblo de Béjar, el resto de Béjar, eran muy abundantes, sobre todo relacionadas con la Cuaresma, la Semana Santa, especialmente el Jueves Santo y el Viernes Santo. Yo en el artículo ese largo que tengo escrito recojo todos los detalles que se dan acerca de lo que se hacía, etc., pero prefiero pasar a otra ceremonia tal vez de rango menor, pero que sí estaba muy vinculada a lo que era el convento de San Francisco, y es la fiesta de San Gregorio Ostiense. Ostiense es el calificativo que se da porque fue obispo de Ostia, Ostia sin H. Ostia es el puerto, es la salida del Tíber, era el puerto natural de Roma. Era una ciudad importante que llegó a ser tan importante que incluso tenía obispado. Este Gregorio Ostiense había sido antes abad de algunos monasterios italianos, pero en 1044, fíjense que estamos remontándonos a mitad del siglo XI, el Papa Juan XVIII lo envió a España como legado y estuvo por Navarra y por La Rioja durante 4 años. Y allí murió. Se decía que en una ocasión que las zonas de La Rioja habían sido atacadas por una plaga de los campos, una plaga concretamente de langosta, habían recurrido a las cenizas, a las reliquias de este santo y la plaga había desaparecido. Motivo por el que está enterrado en Sorlada, en Navarra, y sus restos reciben un culto muy particular, sobre todo entre el siglo XVI y el siglo XIX. En esta cabeza de plata se guarda como reliquia la calavera del santo, que tiene una característica muy curiosa, y es que se le echa una vez al año, se le echa agua por un agujero que tiene en la cabeza, este agua recorre todo el interior de la reliquia y sale por otro agujero que tiene debajo de la barbilla, se recoge en una vacía, se bendice
y se guarda en pequeños frasquitos para algo que ahora mismo voy a decir. Pues bien, estando así las cosas, siguiendo un santo contra las pestes del campo, en Béjar, el año 1598, se desató una plaga de tiña, ¿qué más? Eran varias cosas, de tiña y de orugas que asolaba los campos de Jarán. Y entonces el duque se le recordó, ellos eran de procedencia navarra, se acordó de este santo y mandó a buscar uno de estos pequeños frasquitos con el agua milagrosa. Lo trajeron, asperjaron los campos que estaban llenos de esta enfermedad y, oh milagro, la verdad es que aquello tuvo éxito y el culto a San Gregorio Ostín se arraigó en la ciudad. Y se hacía todos los años una procesión que en aquellos momentos partía de la iglesia del Salvador, pasando del convento, perdón, iba al Salvador, y del Salvador llegaba hasta Santa Ana. Más tarde, por lo menos cuando yo era niño, este culto decayó bastante en el siglo XIX, pero en el siglo XX volvió a resurgir. Yo recuerdo haber asistido a estas romerías en que los niños, sobre todo participaban niños, iban con una rama de árbol, ustedes muchos lo recuerdan, y una rosquilla, ¿verdad? El santo, mientras tanto, vean ustedes, porque ahí está en este lucillo en el que está enterrado don Bartolomé López Dávila, y aparece el que es un obispo en actitud de bendecir, con su báculo, su mitra episcopal, y una rosca también, a lo vemos mucho mejor en esta otra, colgada del brazo. La verdad es que este culto comenzó a decaer en el siglo XIX, se recuperó en el siglo XX y yo creo que hoy día no recuerdo, ustedes me dirán, no se celebra para nada. Pero el caso es que el culto arraigó y como un santo que es riojano o navarro viene a parar aquí, ven ustedes por qué. Bueno, esta estatua parece que estaba aquí en el convento de San Francisco, lo mismo que estaban, y se lo voy a mostrar porque está este lucillo, el de enfrente en la iglesia de San Juan, aparecen también estas otras dos. Un extremo que es precioso, que la tradición nos dice que proceden del convento franciscano, y esta dolorosa que también es muy bonita, están uno junto al otro enfrente de San Bartolomé. Otro resto que nos queda, la vida del convento parece haber sido muy tranquilo, pero de vez en cuando había que, la casa local seguía apoyándolos incondicionalmente, pero de vez en cuando se hacía alguna obra, de lo cual prácticamente no queda nada. Pero eso sí, cuando se reestructuró o se reconstruyó el crucero de la iglesia que se hallaba en aquella parte, se dejó constancia de ello. Y aquí tenemos, junto a ese brocal en que aparece el arpón metido, donde se sostiene la polea metida ahí, a pequeña altura, que es casi, yo me he vuelto loco para descifrar lo que decía ahí. Ahí dice, bueno, vean ustedes otra, dice un montón de fotografías a ver cuál es la que podría mejor leer. Aquí ya comenzóse y cruceros y en 1730 también se lee. Está por otra parte, bueno, reconstruyendo de una forma o de otra lo que ahí se dice, comenzóse el crucero el 26 de junio de 1730. Bien, así las cosas con estas reconstrucciones y lo poco que nos va quedando, pero eso sí, el hermosísimo claustro que tenemos aquí, el año 20 años después de haberse hecho este crucero, en 1751, el convento sufrió un tremendo incendio. Un tremendo incendio que acabó con la iglesia y acabó con un montón de cosas. Vean cómo dice en el archivero de la casa de Osuna, Fray Virginiano Pérez, que a veces se pasa un poco de rosca, pero las cosas que dice son interesantes, se lo tengo puesto aquí. Por si se lee mal, le leo lo que dice. Dice: Convento de San Francisco, incendio que padeció y limosnas que dio el duque para reedificar. Ya dice, el día lo dejan blanco. El día de julio de 1751, estando en esta villa el duque mi señor don Joaquín, a las 2 de la tarde el fuego suspenso en una celda, estaba colgado en una celda, sobre la portería del convento de nuestro padre San Francisco de esta villa, se desenfrió tan fuertemente
que no fue posible detenerlo por más agua que se gastó y diligencias que se practicaron. Quemóse todo el cuerpo de la iglesia, las celdas del claustro, y apenas se pudieron sacar las imágenes, pereciendo los demás con el órgano, los libros del coro, el retablo y otras cosas. Y en la torre hasta las cabezas de las campanas, pérdidas muy considerables. Su excelencia, luego que lo supo, pasó al convento, encargando a todos el cuidado de sacar las imágenes y lo principal de los sagrados copones que se colocaron en El Salvador, y lo demás consideración en este palacio. Duró el fuego toda la tarde, y su excelencia mandó se diese un refrigerio de pan, queso y vino a todos los asistentes trabajadores, y por la noche visitó a caballo 2 veces el convento para evitar desórdenes, repartiendo 400 reales a los que se quedaron en custodia por si se volvía a avivar el fuego. Hizo traer a la comunidad de este palacio, donde lo mantuvo durante algunos días hasta poder habitar el dormitorio. Dio mucha limosna para hacer de nuevo las principales celdas y consoló mucho a los religiosos. Pero se da cuenta que el fraile franciscano está alabando muchísimo al duque de Béjar y dice, oye, que habría estado por aquí, y le dedica algunas líneas. Dice, el señor obispo don José Ignacio Cornejo, que también se halló en esta villa, concedió 40 días de indulgencia a quienes trabajasen en el convento y dieran limosna. Se salió después un día a pedir por el pueblo y acompañó su excelencia a los religiosos, y se juntaron 3.000 reales y muchos jornales de operarios. Se imprimió una relación en verso del suceso que, tal como supo poner a un religioso, manifiesta la desgracia y queda así para noticia de ella. Pero claro, la economía del duque tenía que ser contabilizada y por eso añade, lo gastado de limosna por su excelencia consta en los gastos de mayordomía y cuentas de la tesorería. Claro, esto impidió que se hiciesen nuevos capítulos de la orden aquí en Béjar. ¿Qué pasó? Las cosas empezaron a ir mal al convento después de que durante la invasión de los franceses tuviese la Junta que dedicar parte del convento a un hospital de sangre para los posibles heridos en la guerra, y sobre todo para exonerar un poco de la abundancia de enfermos que podría tener el convento de San Gil, que debía dedicarse a los enfermos ordinarios. Este sería un convento de sangre. Pero el mazazo final vino a partir de 1836 con la desamortización de Mendizábal. La desamortización de Mendizábal, naturalmente, apuntaba a expropiar todas las tierras o todos los conventos o todas las posesiones eclesiásticas que no produjeran demasiado, e incluso a veces también tierras municipales sin cultivar. Pero se sacaba la subasta, pero se exigía el pago en efectivo. ¿Quién tenía suficiente dinero en aquella época, más que los nobles o los terratenientes, para pagar ese dinero necesario, por otra parte, no solamente para pagar la enorme deuda que España tenía contraída con el extranjero, sino también a sufragar las guerras carlistas que enfrentaban en ese momento a Isabel II y a Carlos María Isidro, aspirante al trono, y que suponía la necesidad de cuantiosos fondos? En este contexto se publicó un Real Decreto en 1835 en la Gaceta de Madrid, que venía a ser el equivalente a nuestro boletín oficial del Estado, sacándose 3 meses después otro nuevo orden ministerial, por la que se decía que toda institución religiosa que no tuviese por lo menos 12 individuos profesos, de los cuales al menos 2/3 partes fuesen de coro, debían de cerrar y pasar al común. Claro, esto afectaba de lleno a 3 conventos de Jarana: al convento de San Francisco, que tenemos aquí, al convento de la Piedad, que luego se convertiría en lo que hoy es el asilo de los señores, y al convento de Nuestra Señora de la Anunciación, que hoy está ocupado en aquella zona por el casino de Obrero. En este sentido, pues nada, acabó el convento de San Francisco, que fue adquirido 20 años más tarde por el ayuntamiento, siendo justamente alcalde en aquel momento don José María Avilés.
Desde entonces el convento pasó por las más, se utilizó para las más cosas más variadas. Fue instituto, fue después colegio de enseñanza secundaria o primaria, no me acuerdo qué, por ahí. Fue además, ahí estuvo también la Escuela de Estudios Industriales, ya no le pongo más por esto, no hace falta ya, hasta que se cerró, pero previamente había sido, así, si me pudiera, hay unas fotos con las que quería ya acabar esto. Pero sobre todo ustedes lo recordarán como preventores de la seguridad social. Todos en el fondo alguna que otra vez tuvimos que pasar aquí por este preventor de la seguridad social. Pasamos esto. Y fue también, en la parte de allá, residencia de estudiantes. Y en ella vivía don Carlos Muñoz, que a la sazón era párroco de la iglesia de San Juan, que dedicaba parte del convento, actualmente deshabitado ya, para sus labores parroquiales, sobre todo labor con niños y niñas. Aquí tenemos, en la catequesis de don Carlos, hay antes una, cuando fue aquí, esto fue las escuelas que hubo en el convento, fíjense qué desangelado y qué triste. Aquí tenemos a las niñas jugando, aquí tenemos a don Carlos, con un grupito de niños, algunos se reconocerá tal vez aquí. Yo sí recuerdo aquí, el más alto de la pared a la izquierda es Juan José Campo Maído, que era compañero mío en la Academia de la Calle, los niños. Y aquí tenemos otro grupo, don Carlos está en medio con un grupo de niños, hasta esto de. Al final, el convento empezó a tener tales visos de ruina, como ustedes, que se decidió clausurarlo por completo y hacer un proyecto que se recuperase, que no llegó hasta 1989. Pero eso sí, entraron aquí como si fuesen, no sé, bulldozers en medio de un campo de cacharros. No se hizo ninguna toma arqueológica, no se preocupa. Esto, quien fuera, mandó que eso siguiese adelante, aunque salieron muchas lápidas, aunque salieron huesos. Parte de lo que aquí se desescombró fue a parar a la Fuente del Lobo, lo que hoy día es donde está el merendero, esa parte que al principio era feísimo porque se veían los terrones allí cayendo por la ladera del monte, ahora gracias a Dios se ha cubierto. Y otra parte, posiblemente de huesos, acabó en la Cerra Llana para aquello allanarse. Hoy día todos sabemos que aquí tenemos un museo, una biblioteca, esta sala, bonita sala de conferencias, una escuela de música y otro montón de dependencias municipales. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nos queda? Ese hermosísimo claustro. Muchas gracias. Bueno, no sé si tendrán que preguntar alguna cosa. Y si no, pues les agradezco su atención, el haber venido aquí con tanto calor en fechas como esta y esperamos verlos en otra ocasión. Muchas gracias.